Bienvenidos a la unidad número 12. Otros títulos valores. Obligaciones negociables están reguladas por la Ley 23.576. Las sociedades por acciones, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales, sociedades de economía mixta, sociedades del Estado podrán contraer empréstitos mediante la emisión de las obligaciones negociables. Artículo 1 de la Ley de Obligaciones Negociables. Las condiciones de emisión de las obligaciones negociables deben ser fijadas mediante acta, publicarse en el boletín oficial e inscribirse en el registro público de comercio correspondiente al domicilio de la emisora. Podrán emitirse y pagar en moneda nacional extranjera, amortizarse al final del plazo en forma periódica, fijarse el pago de un interés fijo o variable o mediante la participación de utilidades de la emisora. Pueden emitirse con garantía flotante, especial o común, debiendo inscribirse en el registro pertinente. Títulos. Deben contener la denominación y domicilio de la emisora, fecha y lugar de constitución, duración y los datos de su inscripción en el registro público u organismos correspondientes, el número de serie y de orden de cada título y el valor nominal que representa, el monto del empréstito y moneda en que se emite, la naturaleza de la garantía, las condiciones de conversión en su caso, las condiciones de amortización, la fórmula de actualización del capital en su caso, tipo y época de pago de interés, nombre y apellido o denominación del suscriptor, si son nominativos, firma del representante legal y un miembro del órgano de administración designado al efecto. Obligaciones negociables simples y obligaciones negociables convertibles. Las simples, el emisor financia su actividad empresaria recurriendo al mercado de capitales y por su parte el obligacionista realiza una inversión a cambio de una renta fija, de evolución del capital más una tasa de interés. Las convertibles, además de representar un empréstito, reconocer al titular la opción de suscribir acciones de la emisora a un precio determinado o determinable, es decir, que puede convertirse de acreedor en accionista. Estos títulos solo pueden ser emitidos por sociedades por acciones. Las obligaciones negociables son títulos ejecutables. Las acciones. El artículo 163 de la Ley 19.550, Ley de Sociedades, establece que el capital de la sociedad anónima se divide en acciones y está representado por ellas. La Ley 22.903 reformó la Ley 19.550 e introdujo las acciones escriturales no representadas por títulos y los certificados globales de acciones. Estos últimos solo para sociedades autorizadas para hacer oferta pública. En el supuesto que las acciones no están integradas totalmente, solo pueden emitirse certificados provisionales nominativos. Una vez cumplida la integración, los interesados pueden exigir la inscripción en las cuentas de las acciones escriturales o la entrega de los títulos definitivos que serán el portador si los estatutos no disponen lo contrario. Hasta tanto se cumpla con esta entrega, el certificado provisorio será considerado definitivo, negociable y divisible. El estatuto social va a establecer las formalidades de las acciones y principalmente cuáles son los requisitos. Denominación de la sociedad, el domicilio, la fecha y lugar de constitución, la duración y la inscripción, capital social, el número, el valor nominal y la clase de acciones que representa el título y derechos que comporta. Los certificados provisionales, la anotación de las integraciones que se efectúen, la numeración, la firma de por lo menos un director y un síndico. Requisitos. Si bien la Ley de Sociedades establece que pueden ser nominativas, a la orden, endosables y el portador, por razones fiscales en la actualidad deben ser obligatoriamente nominativas y no endosables. Si bien en la actualidad es obligatorio que las acciones sean emitidas nominativas no endosables, el texto anterior de la ley disponía que las endosables se transmitían por una cadena ininterrumpida de endosos y para el ejercicio de sus derechos el endosatario debía solicitar el registro. Carta de porte terrestre. El contrato de transporte es consensual y no solemne,
por lo cual puede realizarse por escrito o verbalmente. La carta de porte es un título de crédito representativo de las mercaderías emitidas por el transportador terrestre, describiendo los efectos y legitimando al portador a ejercer su derecho conforme a las condiciones establecidas en el documento. Esta forma parte de los títulos representativos de mercaderías determinadas que pueden hallarse de viaje relacionadas a contrato de transporte. La carta de porte representativa de las mercaderías debe contener el contenido de la carga, indicar el destino, quién es el destinatario. Si el transportista ha librado el segundo ejemplar de la carta de porte a la orden, los derechos nacidos del contrato frente a aquel puede ser nominativo a la orden o al portador. En este caso, el portador legitimado del segundo ejemplar tiene la disposición de la carga y puede impartir instrucciones al transportista, las cuales se deben anotar en el instrumento y ser suscriptas por el transportista. El conocimiento marítimo o carta de embarque es de naturaleza causal, es formal, es de presentación, es divisible, es suscripto por el transportador por agua, cuyos términos describen la carga y el alcance de las obligaciones de aquel conforme al contrato de flete, y se desarrolla paralelamente a las compraventas marítimas y al crédito documentado. Debe contener nombre y domicilio del transportador, nombre y domicilio del cargador, nombre y la nacionalidad del buque, el puerto de carga y de descarga, el nombre y domicilio del destinatario cuando son nominativos, la naturaleza y la calidad de la mercadería, el estado y la condición aparente de la carga, el flete convenido y el lugar de pago, el número de originales entregados, lugar, fecha, firma del transportador. La carta de porte aéreo es un título legal del contrato entre remitente y transportador y tiene que expresar que se trata de transporte aéreo. La carta de porte aeronáutica se emite en 3 ejemplares, para el transportador con la firma del remitente, para el destinatario con la del transportador y del remitente, y para el remitente con la del transportador. Bueno, ¿cuáles son los requisitos? Lugar y fecha de emisión, punto de partida y destino, nombre y domicilio del remitente, así también como del transportador, así también como del destinatario en su caso. La clase de embalaje, marca y numeración de los bultos, peso y dimensión de la mercancía o de los bultos, estado aparente de la mercadería y el embalaje, el precio de la mercancía y los gastos, el importe y el valor declarado, en su caso, los documentos remitidos al transportador con la carta de porte, plazo para el transporte e indicación de ruta, si se hubiese convenido. La carta de porte hace fe, salvo prueba en contrario, del perfeccionamiento del contrato, de la recepción de la mercadería por el acarreador y de conocimiento de las condiciones del transporte por el expedidor. La carta de porte puede ser emitida al portador a la orden o nominativamente. Certificados de depósito, el warrant. También son títulos de crédito representativos de mercaderías o productos y el marco regulatorio es la Ley 928. El productor entrega productos como pueden ser soja, maíz, etc., en un depósito autorizado por el Poder Ejecutivo, quien debe emitir ambos títulos de crédito al depositante. El certificado de depósito representa a los bienes transmitiéndose mediante endoso al portador legitimado la propiedad de las cosas con los gravámenes que tuviese. Y el warrant es un gravamen mediante prenda de dichos efectos depositados. Ambos títulos pueden circular mediante endoso y ser representados al vencimiento conjuntamente o por separado. Si a su vencimiento ambos títulos se mantuviesen en poder del depositante, podrá solicitar la entrega o la venta de los bienes depositados. En el supuesto que al momento del vencimiento los títulos estuviesen en poder de distintos portadores legitimados, quien tenga el certificado de depósito podrá, antes del vencimiento del préstamo, pagar el importe del warrant o consignarlo judicialmente en el caso de desconocer al acreedor o no llegar a ningún acuerdo. El portador del warrant tendrá derecho a exigir a su vencimiento la entrega
del valor consignado con la sola presentación de aquel. Una vez vencida y no pagada la obligación del warrant, podrá reclamar al administrador del depósito la venta en pública subasta de los efectos a que se refiere el warrant. En la actualidad, su uso se ha incrementado en la actualidad bancaria o financiera. ¿Cuáles son los requisitos? La fecha de expedición, el nombre y domicilio del depositante, designación del almacén y la firma del administrador, la clase de productos, el valor aproximado y toda otra indicación que sirva para individualizarlo, el monto del seguro, nombre y domicilio del asegurador, tiempo por el cual se efectúa el depósito y el monto del almacenaje. El certificado y el warrant son siempre nominativos, siendo transferibles por endoso. El primer endoso debe insertarse al dorso del documento, debiendo para su validez ser registrado el primero de ellos en los libros de la empresa emisora dentro del término de 6 días. No es necesario hacer lo propio para los endosos subsiguientes, los cuales podrán ser en blanco. El endoso del certificado de depósito produce la transmisión de la propiedad de los efectos depositados. En el warrant produce la transmisión de los derechos creditorios del mismo. Todos los que firmen un certificado de depósito o warrant son solidariamente responsables.